Hola, soy Juan Torres. Bienvenida, bienvenido a Ecolecciones, mis lecciones de economía en vídeos de 10 minutos. ¿Por qué decimos que la economía funciona en ciclos y que antes o después aparecen crisis que detienen el crecimiento? ¿Y qué es lo que hace que aparezcan estas crisis? Si se contempla la evolución a lo largo del tiempo de prácticamente cualquier indicador económico, y desde luego los que más directamente reflejan la evolución más general de la economía, se comprueba sin ningún tipo de dudas que su evolución es ondulada, con subidas que van seguidas de bajadas, aunque sean de intensidad desigual y cada una de ellas de diferente duración. Esta realidad es lo que ha llevado a hablar de ciclos económicos, es decir, de las fluctuaciones regulares de la actividad económica en las que cabe distinguir una serie de fases sucesivas con características específicas y que se van sucediendo paulatinamente, como estas que puedes ver detrás de mí. La recesión es la fase de ralentización de la actividad económica en la cual se reduce el consumo y aumentan las existencias de las empresas. Estas últimas, las empresas, reaccionan disminuyendo la producción, lo que provoca el descenso de la renta real y del empleo. Asimismo, disminuyen entonces los beneficios, se reduce la inversión y eso puede llevar a que se detenga el ritmo del crecimiento económico. Esta fase de recesión puede ser más o menos dilatada en el tiempo según la naturaleza del ciclo. La depresión, ahí abajo, es el momento en el que toca a fondo la recesión y a partir del cual comienzan a recuperarse las variables económicas. La recuperación puede alcanzarse por mecanismos automáticos o gracias a la acción de las políticas económicas que sean capaces de recuperar la demanda o de establecer mejores condiciones para la inversión y los beneficios. A la depresión sigue, por lo tanto, una fase también más o menos larga de expansión. Es un proceso de crecimiento de las magnitudes económicas que puede expresarse tanto en términos puramente cuantitativos como cualitativos, cuando lleva consigo una modificación de las estructuras y de los sistemas productivos. En ese caso, la demanda efectiva se recupera y con ello aumentan las rentas distribuidas, lo que posibilita la nueva inversión y la creación de mayor riqueza. Pero a partir de un momento dado, todo cambia. Los incrementos sucesivos de la producción, de la inversión y el consumo se asocian con movimientos al alza en los niveles de precios, lo que lleva a la economía a una situación de crisis. Se reduce el consumo, las empresas ralentizan la producción y se inicia de nuevo el penoso tránsito hacia una nueva recesión económica. El concepto de crisis tiene su origen en la medicina hipocrática. Se decía que el cuerpo humano tiene 4 tipos de humores y al desajuste de alguno de ellos se le llamaba la crisis. En el caso de la economía, el término se refiere, como acabo de explicarte, a los momentos en que por causas diversas se desajustan las relaciones entre las variables económicas y cambia la tendencia dominante hasta entonces. El origen de una crisis económica es difícil de conocer con precisión, pues suelen coincidir diferentes factores en su aparición, como tampoco es fácil detectar sus manifestaciones primeras. Para ello, para poder detectarlas, se deben seguir la evolución de diversos indicadores económicos, cuya dinámica se ha comprobado que está asociada con los cambios en los ritmos de la actividad económica. Ventas de bienes duraderos como viviendas o automóviles, precios de materias primas, despidos de trabajadores, quiebras de empresas. Todos ellos permiten indicar la presencia de una crisis cuando empiezan a disminuir durante algunos meses. Pero no siempre será posible adivinar si se trata del inicio de una recesión o simplemente meros movimientos depresivos coyunturales. Y tampoco es fácil detectar con claridad los factores que producen las crisis. Las teorías monetaristas suelen coincidir en que los ciclos y las crisis se producen por perturbaciones iniciales en el crédito.
En la expansión, nos dirían los monetaristas, los bancos aumentan su oferta de préstamos, lo cual incrementa el ingreso que permite que suba el consumo de los hogares. Pero poco a poco eso va produciendo un incremento en los precios y una disminución en la reserva de los bancos, cosa que antes o después se traduce en subidas de tipos de interés, las cuales llevan consigo disminución del crédito, del gasto y de los ingresos, lo que vuelve a producir un exceso de reservas que lleva a los bancos a aumentar el crédito y así sucesivamente. Se produce un ciclo. Las explicaciones típicamente keynesianas señalan, por su parte, que las fluctuaciones se desencadenan a causa del carácter muy volátil de la inversión y por la dificultad que tienen las empresas para determinar correctamente la demanda real que van a tener. Cualquier desviación que se produzca da lugar a movimientos en la inversión que provocan, a través de los efectos multiplicador o acelerador que ya conocemos, cambios mucho mayores en la renta. Y eso genera entonces la crisis y las recesiones, de las cuales creen los economistas keynesianos que no se puede salir sin intervención del gobierno para estabilizar la demanda. Los economistas de tradición marxista suelen explicar las fluctuaciones cíclicas de la economía centrándose en la tendencia de las empresas a reducir salarios y a aumentar la dotación de capital para incrementar sus beneficios, lo que da lugar a que aparezca sobreproducción que trae la crisis y la recesión hasta que el aumento del desempleo hace que bajen los salarios. Entonces, a las empresas les volverá a compensar contratar trabajadores, lo cual aumentará la demanda y hará de nuevo que se expanda la economía. Pero al buscar de nuevo más beneficios, las empresas aumentarán el capital a costa de los salarios, lo que volverá a generar sobreproducción y así sucesivamente. El gran economista austríaco Joseph Schumpeter consideró que los ciclos en la economía están provocados por la innovación. En su opinión, esta última, la innovación, que es la incorporación de los inventos a la actividad productiva, se lleva a cabo en una especie de oleadas que dejan fuera a las empresas menos competitivas, en un efecto que calificó de destrucción creativa o creadora. La innovación enseguida genera expansión, pero al beneficiar principalmente a las empresas con mayor poder de mercado, pues suelen ser estas las que están en mejores condiciones para innovar y adelantarse a las demás, suele terminar aumentando los precios y produciendo de nuevo una caída de la actividad que solo se resuelve en un futuro más o menos inmediato con una nueva oleada innovadora. Por su parte, las crisis financieras pues son un tipo específico de crisis económicas y tienen explicaciones más concretas o particulares. Irving Fisher, por ejemplo, vinculó su origen con la tendencia al excesivo endeudamiento en las etapas de expansión. Iman Minsky planteó que las empresas tienen que tomar sus decisiones de inversión y financiación en inevitables condiciones de incertidumbre y gran riesgo, y eso hace que las decisiones sobre el futuro estén influidas por cambios muy bruscos de sus expectativas, incluso a corto plazo. Esas condiciones y el atractivo de ganancias más altas asociadas a operaciones de mayor riesgo, pues serían las que incentivan los comportamientos especulativos y el exceso en la demanda de préstamos, que conlleva una constante presión al alza en los tipos de interés. En su opinión, la expansión de la demanda de crédito hace que el sistema financiero sea cada vez más frágil, hasta que llega a tener un problema de liquidez que propicia o que provoca la crisis. Stiglitz y otros autores han tratado de explicar el origen de las crisis financieras, por su parte, pues producidas por escasez de crédito y de liquidez como consecuencia, esa es su aportación, de la información imperfecta y asimétrica con la que cuentan los sujetos que intervienen en los mercados financieros. En fin, de todo esto que te acabo de exponer se podrían obtener dos conclusiones. La primera, que la existencia de crisis es inevitable, pues aparecen antes o después, rompiendo la dinámica del crecimiento económico. La segunda, que es más útil analizar, estudiar cada una en concreto, que tratar de describir a todas con rasgos generales, pues cada crisis es singular y tiene circunstancias particulares que la provocan y efectos o consecuencias muy distintos. Lo vamos a comprobar en lecciones posteriores
cuando analicemos las que se han producido más recientemente.